Hay una pregunta que, aunque muchos prefieren evitar, arde con fuerza en los corazones sinceros. ¿Está bien que un pastor reciba dinero por predicar? ¿Es bíblico? ¿Es justo? ¿Es necesario? ¿O se ha convertido en una costumbre que poco a poco ha distorsionado el verdadero propósito del Evangelio? Mientras algunas iglesias enseñan que el obrero es digno de su salario, otros observan cómo ciertos líderes reciben dinero mes a mes aunque tengan trabajo, pensión o negocio y viven con mayor abundancia que muchos miembros de su congregación. ¿Qué dice realmente la Biblia? ¿Recibían dinero los apóstoles por predicar? ¿Pablo lo permitió o renunció a ello por una razón poderosa? Hoy, vamos a hablar con base bíblica, sin miedo y sin prejuicio, para entender si el pastor debe o no recibir dinero por predicar, y qué dice Dios sobre todo esto. Hay una pregunta que incomoda a muchos, pero que necesita ser respondida con honestidad. ¿Debe el pastor recibir dinero por predicar? En muchas iglesias, especialmente hoy, esta pregunta divide opiniones. Algunos citan con firmeza lo que dice 1 Timoteo 5 y 18. El obrero es digno de su salario. Otros traen a la mesa las palabras de Jesús en Mateo 10 y 10. Porque el obrero es digno de su alimento. A simple vista, parecería que sí, que todo pastor debe recibir sustento económico por su labor. Pero, ¿es tan sencillo como eso? Veamos el contexto bíblico real. Sí, la Escritura autoriza que los que sirven en el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo lo dice con claridad en 1 Corintios 9 y 14. También afirma que los ancianos que gobiernan bien, y sobre todo los que trabajan en predicar y enseñar, son dignos de doble honor, 1 Timoteo 5 y 17. Pero aquí viene el equilibrio. Pablo, quien pudo exigir ese derecho, renunció voluntariamente a él. Él no quiso ser carga para nadie. Trabajaba haciendo tiendas, tenía un oficio, Hechos 18.3, y dejó claro en 1 Corintios 9 y 12. No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pero detengámonos un momento aquí. ¿Por qué exactamente Pablo no quiso recibir dinero por predicar, si tenía el derecho bíblico de hacerlo? La respuesta no es superficial. Es profunda, espiritual y estratégica. Y está escrita en sus propias cartas. En 1 Corintios 9, Pablo dedica todo un capítulo a explicar este asunto. Él comienza diciendo que tenía derecho a recibir ayuda económica por su ministerio. Es más, lo defiende teológicamente. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas, quien planta viña y no come de su fruto? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 7, 14. Hasta ahí, todo bien. Pero luego hace algo sorprendente. Renuncia voluntariamente a ese derecho. ¿Por qué? Él lo explica. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. 1 Corintios 9 y 15. Pablo no quería dar lugar a que alguien pensara que predicaba por interés económico. En una cultura donde los sofistas, filósofos y oradores itinerantes solían cobrar por sus discursos y vivir de sus seguidores, Pablo quería desmarcarse por completo de ese sistema. No quería que el Evangelio fuera confundido con un negocio o espectáculo pagado. Lo he hecho todo por amor del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. 1 Corintios 9 y 23. Además, en 2 Corintios 9 de julio del 11, Pablo les recuerda a los corintios que cuando estuvo entre ellos no fue carga para nadie, y que si necesitaba algo, otras iglesias lo suplían, pero nunca ellos. Incluso dice: he guardado para mí esta gloria, para que nadie me quite este motivo de gloria en las regiones de Acaya. En otras palabras, Pablo quería predicar sin ser sospechoso. Quería que nadie, ni dentro ni fuera de la iglesia, pudiera decir: ese predica porque le pagan. Quería que su testimonio fuera intachable. Que su vida dijera: esto no lo hago por dinero. Lo hago porque amo a Cristo y amo tu alma. Incluso en 1 Tesalonicenses 2:9, Pablo recuerda cómo trabajaba día y noche para no ser carga. ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y en Hechos 20.33-35, al despedirse de los ancianos de Efeso, les dice algo poderoso. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo trabajó con sus propias manos fabricando tiendas no porque no pudiera recibir ayuda, sino porque entendía que el Evangelio debía predicarse con ejemplo. Y ese ejemplo no era solo palabras, era un estilo de vida. No quería que nadie pudiera decir. Se enriqueció con la fe de otros. No quería ser confundido con los falsos maestros que comercializaban la palabra, 2 Pedro 2.3. No quería ser estorbo para los nuevos creyentes ni dar tropiezo a los incrédulos. No quería que el dinero opacara el mensaje. Hoy en día hay pastores que trabajan dignamente y no viven de la iglesia. Otros tienen negocios propios o reciben pensiones estables. Sin embargo, a pesar de ello, muchas congregaciones les siguen entregando ofrendas regularmente, las cuales muchas veces se transforman en una especie de salario disfrazado. No estamos hablando de una ayuda ocasional, ni de una colecta por necesidad. Estamos hablando de cantidades fijas, mensuales, sostenidas, que se recogen para el siervo mientras los miembros de la congregación apenas pueden comprar un pan o pagar un pasaje. Mientras tanto, se observan pastores que viajan, que visten con ropa costosa, que manejan vehículos de alta gama, y que viven vidas muy por encima de la mayoría de su rebaño. Y todo esto se justifica diciendo: es una ofrenda, no es sueldo. ¿Realmente es así como funciona el reino? El pastor es, por definición, un siervo. Su función es guiar, alimentar, proteger al rebaño, no enriquecerse con él. Jesús mismo, nuestro gran pastor, dijo en Mateo 8:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora bien, no está mal que un pastor reciba ayuda si lo necesita. Lo que está mal es convertir el Evangelio en una fuente de ingreso personal o estilo de vida cómodo, mientras se olvida la esencia del llamado. Servir, sacrificarse, cuidar al débil. También debemos recordar que la ayuda económica en la Biblia siempre estuvo ligada a la necesidad. Hechos 2 y 4 muestran que los bienes eran compartidos para que ninguno padeciese necesidad. No se habla de financiar viajes, ni de construir lujos, ni de sostener ministerios millonarios. Se habla de ayudar al necesitado. Y cuando en una iglesia el líder vive con exceso mientras las ovejas viven con escasez, ahí ya no hay evangelio. Hay un sistema injusto, humano, carnal, disfrazado de espiritualidad. El problema no es recibir ayuda, el problema es exigirla, depender de ella, o abusar de ella, mientras se habla de fe. Si un pastor tiene un trabajo, un negocio, o una pensión, realmente necesita que su congregación le dé dinero todos los meses, mientras muchos de ellos no tienen ni para cubrir lo básico. Dios no se opone a que se ayude al siervo. Pero sí se opone a la injusticia, al abuso, y a la hipocresía. Isaías 1:23 dice: tus príncipes, rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, y van tras las recompensas. El Evangelio es servicio, no negocio. Así que, ¿debe el pastor recibir dinero por predicar? La Biblia dice: puede hacerlo si hay necesidad y si no se abusa de ello. Pero también deja claro que el mayor ejemplo lo dio Pablo. Servir sin ser carga, predicar sin esperar ganancia, dar sin esperar nada a cambio. Porque cuando predicas por amor a Dios y no por recompensa, entonces estás predicando como Jesús. En un tiempo donde muchos han hecho del ministerio un medio de lucro, es urgente volver al ejemplo de Cristo y de los apóstoles. Predicar no debe ser un negocio. Servir a Dios no debe ser una vía para vivir cómodamente, mientras otros sufren necesidad. Si Dios nos llamó a pastorear, nos llamó a dar la vida por las ovejas, no a aprovecharse de ellas. Recuerda: no está mal ayudar al que verdaderamente sirve con humildad y entrega, pero también es justo exigir transparencia, honestidad y un testimonio que refleje a Jesús, no a los mercaderes del templo. Examina todo, retén lo bueno. Y si este mensaje te ha hecho reflexionar, compártelo con alguien más. Dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido, y deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas tú sobre este tema?
¿Crees que el pastor debe recibir dinero por predicar? Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos hablando con la Biblia en la mano, y la verdad en la voz.